¿Conoces lo que es un antivirus y si tus dispositivos tienen uno instalado? ¿Compruebas lo que te vas a descargar antes? ¿Sabrías cómo actuar en caso de virus o hackeo? ¿Sabes cambiar la IP del router de la Wi-Fi? La competencia digital protección de dispositivos se centra en aspectos relacionados con proteger los dispositivos y los contenidos digitales y comprender los riesgos y las amenazas en los entornos digitales. Conocer las medidas de seguridad y tener en cuenta la fiabilidad y la privacidad. Los contenidos que hacen referencia a esta competencia serían, por ejemplo, conocer los principales riesgos que afectan a los dispositivos tecnológicos y las principales vías por las que se infectan nuestros dispositivos. Conocer el funcionamiento y saber qué es y para qué sirve un antivirus, así como conocer los principales antivirus del mercado. Aplicar medidas de protección cuando nos conectamos a redes públicas o a otros dispositivos mediante Wi-Fi y Bluetooth. Saber modificar y configurar los diferentes métodos de autenticación. Acceso mediante reconocimiento de huella, desbloqueo de pantalla con patrón de seguridad, etc. Saber gestionar de forma segura mis contraseñas, por ejemplo, uso de gestores de contraseñas, las opciones de guardado y sincronización del navegador. Evaluar la información de tu correo electrónico para mantener tu cuenta libre de mensajes y contactos no deseados. Por ejemplo, saber marcar como no deseado el correo malintencionado y desmarcar como no deseado un correo lícito. Saber cómo localizar, proteger y bloquear nuestros dispositivos ante pérdidas o robos. Por ejemplo, ¿conoces la funcionalidad de Google de Encuentra mi dispositivo? Con ella podrás localizarlo y borrar o bloquear el dispositivo. Conocer qué son y para qué sirven las herramientas de control parental. ¿Ya sabes configurarlo en el propio dispositivo para establecer aspectos como el poner un horario de uso o bloquear ciertas páginas web? También existen aplicaciones como Custodio que permiten llevar un control parental de los dispositivos. Conocer el significado de términos asociados a la seguridad informática como hacker, cracker, hacking ético, ingeniería social, etc. Por ejemplo, de forma común se usa el término de hacker en referencia a una persona que realiza delitos informáticos, cuando el término correcto sería cracker, ya que un hacker sí respeta un código ético y usa sus conocimientos para poder detectar posibles amenazas. Un ejemplo de ello es Chema Alonso, que es un hacker español y experto en ciberseguridad. Conocer conceptos de seguridad asociada a las comunicaciones como VPN, proxy. Los conocimientos a manejar por una persona competente digitalmente son, por ejemplo, sabe que el uso de las diferentes contraseñas seguras para diferentes servicios en línea es una forma de mitigar los efectos negativos de una cuenta comprometida, por ejemplo, hackeada. Conoce las medidas para proteger los dispositivos, por ejemplo, contraseñas, huellas dactilares, cifrado, y evitar que otros, por ejemplo un ladrón, una organización comercial, una agencia gubernamental, tengan acceso a todos los datos. Conoce la importancia de mantener actualizados el sistema operativo y las aplicaciones, por ejemplo el navegador, con el fin de corregir las vulnerabilidades de seguridad y protegerse contra el software malicioso, es decir, el malware. Sabe que un cortafuegos bloquea ciertos tipos de tráfico de red con el objetivo de evitar diferentes riesgos de seguridad, por ejemplo, inicios de sesión remotos. Conoce los diferentes tipos de riesgos en los entornos digitales, como la suplantación de identidad, por ejemplo, alguien que comete un fraude u otros delitos utilizando los datos personales de otra persona. Las habilidades a manejar serían, entre otras, sabe adoptar una estrategia de ciberhigiene adecuada en lo que respecta a las contraseñas, por ejemplo, seleccionando unas fuertes y difíciles de adivinar y gestionándolas de forma segura, por ejemplo, utilizando un gestor de contraseñas. Sabe instalar y activar programas y servicios de protección, por ejemplo, antivirus, antimalware, cortafuegos, para mantener más seguros los contenidos digitales y los datos personales. Sabe cómo activar la autenticación de 2 factores cuando está disponible, por ejemplo, utilizando contraseñas de un solo uso, OTP o códigos junto con las credenciales de acceso. Sabe cómo comprobar
el tipo de datos personales a los que accede una aplicación en el teléfono móvil y en función de ello decide si la instala y configura los parámetros adecuados. Es capaz de cifrar los datos sensibles almacenados en un dispositivo personal o en un servicio de almacenamiento en la nube. Puede responder adecuadamente a una violación de la seguridad, es decir, a un incidente que dé lugar a un acceso no autorizado a los datos, aplicaciones, redes o dispositivos digitales, la filtración de datos personales como inicios de sesión o contraseñas. Las actitudes que muestra serían las relacionadas con que vigila que no se dejen ordenadores o dispositivos móviles sin vigilancia en lugares públicos, por ejemplo, lugares de trabajo compartidos, restaurantes, trenes, asiento trasero del coche. Sopesa las ventajas y los riesgos del uso de técnicas de identificación biométrica, por ejemplo, huellas dactilares, imágenes faciales, ya que pueden afectar a la seguridad de forma involuntaria. Si la información biométrica se filtra o se piratea, se pone en peligro y puede dar lugar a un fraude de identidad. Considera que hay que adoptar algunos comportamientos de autoprotección, como no utilizar las redes Wi-Fi abiertas para realizar transacciones financieras o de banca en línea. En un entorno laboral, el manejar esta competencia sería de utilidad a la hora de utilizar una cuenta de Twitter para compartir información sobre la organización en la que se trabaja, poder proteger la cuenta corporativa de Twitter utilizando diferentes métodos, por ejemplo, una contraseña fuerte, controlar los inicios de sesión recientes y mostrar a los nuevos compañeros de trabajo o personas que trabajen con nosotros cómo hacerlo. Detectar riesgos como la recepción de tweets y mensajes de seguidores con perfiles falsos o intentos de phishing. Aplicar medidas para evitarlos, por ejemplo, controlar la configuración de privacidad, o también puedo ayudar a mis compañeros de trabajo a detectar los riesgos y las amenazas al utilizar Twitter. Y si hablamos de un entorno formativo, podríamos enfocarlo a usar la plataforma digital de aprendizaje del centro educativo para compartir información sobre temas de interés, proteger la información, los datos y el contenido de la plataforma de aprendizaje digital de mi centro educativo. Por ejemplo, una contraseña segura, controlar los inicios de sesión recientes, detectar diferentes riesgos y amenazas al acceder a la plataforma digital de la escuela y aplicar medidas para evitarlos. Por ejemplo, cómo comprobar los virus de los archivos adjuntos antes de descargarlos y también en lo que respecta al ayudar al resto del grupo a detectar los riesgos y las amenazas durante el uso de la plataforma de aprendizaje digital en sus tabletas. Por ejemplo, controlar quién puede acceder a los archivos. Es necesario conocer los recursos que hay a nuestra disposición para proteger nuestros dispositivos y las estrategias que usan los ciberdelincuentes, pero recuerda que el mejor antivirus eres tú y tu sentido común.